a Jorge Gómez Naredo, quien ya está listo para hablar sin censura. Jorge Gómez Naredo es coordinador del periódico Regeneración, analista político y miembro de esta familia Sin Censura. Querido Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? ¿Y cómo está toda la gente ahí? Estoy encantado de estar aquí contigo. Gracias, Jorge, gracias por tu paciencia. Pues como contexto para tu participación, esto de María Amparo Casar, que también se hace la víctima, como Loret, y bueno, pues desafortunadamente debo de decirlo, también como Carmen Aristegui, que se dicen víctimas del autoritario de Palacio Nacional, pero en esta investigación, ni Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, ni Latinus, ni Loret, ni Carmen, ni los que investigan en el equipo de Carmen, se han dado a la tarea de rascarle para buscar la verdad. Creo que lo que ha faltado aquí es eso, buscar la verdad. Es el circo, maroma y teatro, es el espectáculo, el show, pero pocos se han interesado en la verdad, mi querido Jorge Gómez Naredo. Sí, fíjate que viendo el contexto de estas declaraciones de María Amparo Casar, viendo también lo que ha dicho Carlos Loret de Mola, incluso la misma Carmen Aristegui, en donde acusan, de forma más grotesca, María Amparo Casar y Carlos Loret, pues Andrés Manuel de ser un autoritario y de que está en peligro la libertad de expresión. Y a mí me parece eso pues muy absurdo, ¿no? Porque como tú bien lo mencionas, María Amparo Casar sigue teniendo espacios, ¿no? Tiene una organización donde trabaja de forma libre y puede decir absolutamente lo que quiera. Lo mismo sucede en Canal 11, donde todavía tiene un programa, si mal no recuerdo. Lo mismo sucede con Loret de Mola, él sigue teniendo su programa todos los días en W Radio. Nadie de parte de la presidencia le dice que deje de decir algo, que no mencione tal cosa. En Latinos, pues él todos los viernes, creo que saca, o todos los jueves, viernes saca un programa, después junto con Broso prácticamente amenazan al presidente. En fin, yo no sé de dónde ven esta cuestión de que no hay libertad de expresión. Hay tanta libertad de expresión que en este momento estamos discutiendo qué queremos de nuestros medios mexicanos, qué queremos de nuestro periodismo, e incluso estamos criticando o se critica piezas periodísticas de tan baja calidad como fue la que presentaron Latinos y Mexicanos contra la Corrupción y que difundió Carmen Aristegui Proceso y otros medios, no todos, respecto a un hecho que no hay una comprobación, ¿no? Y que tiene muchísimas inconsistencias. Entonces a mí me parece que es muy bueno y es muy sano que existe esta discusión acerca de los medios, acerca del derecho que tienen las audiencias, acerca del derecho también que tienen ciertas audiencias a criticar todo lo que está sucediendo. A mí me parece que estamos viviendo en un momento de una radical libertad de expresión, donde seguramente se conoce, hay excesos, ¿no? Hay linchamientos, hay cosas con las cuales yo no coincido, que se dicen de Carmen Aristegui, que se dicen de otros comunicadores, pero nadie puede negar que existe una libertad de expresión y que hay las condiciones para discutir cosas que antes no se discutían, y hay también las condiciones para escuchar voces, es decir, una pluralidad que antes evidentemente no teníamos. Querido Jorge, ¿qué has encontrado, por ejemplo, de los contratos? Porque ahora dicen algo que no dijeron de inicio los que presentaron esta investigación, que los contratos en efecto con esta compañía vienen de otros gobiernos que no iniciaron con Andrés Manuel López Obrador. Nada más para que quede claro, porque la forma en que lo presentaron era: híjole, esta empresa hace negocios con Pemex en tiempos de López Obrador y todo huele mal. Pero esta empresa ha recibido mucho más dinero en contratos en otros gobiernos, como el de Peña Nieto o el de Calderón. Sí, fíjate, esto es algo que presentó Loret cuando sacaron su reportaje con imágenes, ¿no? Pues ya sabes que las imágenes también, y la música, ¿no? En la música y la voz en off. Y eso fue como la intención que quisieron, ¿no? Es decir, tratar de crear, aunque no lo hubieran dicho de forma muy clara, la idea de que era una empresa nueva, de que había un contratista como el jefe de esa empresa y que ese contratista se había puesto de acuerdo con el hijo de Andrés Manuel para, digamos,
operar o para que se le dieran unos contratos a esa empresa. Eso fue como las posiciones que pusieron en el reportaje de Latinos y el reportaje Mexicanos contra la Corrupción, que después difunde Aristegui. Y la otra parte, digamos, el otro eje discursivo de ese reportaje fueron los excesos y el lujo, el excesivo lujo en el cual vive el hijo de Andrés Manuel López Obrador, que esa es otra discusión, ¿no? Digamos que en este punto lo que importa son los contratos y estas ideas que dejaron, ¿no? En ese punto, ellos presentan 3 contratos, dicen 2 contratos se firmaron con Enrique Peña Nieto, a Baker Hughes, y uno fue en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y precisamente fue cuando habitaban una casa de este contratista de Baker Hughes, ¿no? Entonces, quedó esa idea, ¿no? Y la repitieron, y ya sabes, todo el ejército de bots y de trolls que tiene la oposición, que pagan seguramente los que detestan a Andrés Manuel López Obrador, y tratando de imponer esa idea. La cuestión es que esta empresa, Baker Hughes, como después ella misma lo mencionó, es una de las empresas que mayores servicios en cuestiones petroleras da en todo el mundo, ¿no? Tiene operaciones en más de 100 países, en México tiene operando más de 60 años, y los contratos que se dieron fueron antes los 2 fueron en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y el que se dio en este sexenio fue por licitación pública. Hubo 6 empresas competidores, 2 lograron. Baker Hughes fue la que tuvo el menor costo y la mayor eficacia, y se quedó ella con el contrato. Y entonces omitieron contar la historia, ¿no? Después, el domingo, Penilei Ramírez, la periodista de origen cubano, que ahorita, según yo entiendo, vive en Estados Unidos, sacó como otra nueva, digamos, evidencia de esta posible conflicto de interés entre José Ramón y Baker Hughes y Pemex, ¿no? Y entonces ahí menciona que uno de los contratos que se firmaron en el sexenio de Peña Nieto tuvo modificaciones que se hicieron sin licitar y que fueron de más de $100 millones, ¿no? Lo cual también, pues, son datos que existen y que se dieron en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo que no menciona esta Penilei es que hay otro contrato, que son 3 contratos, los que se dieron con Peña Nieto, al menos los que están en la de transparencia, en la plataforma de transparencia. Uno se canceló y otro fue donde hubo la modificación, y el otro, ¿no? Es decir, algo completamente normal que se modifiquen porque son exploraciones, porque son perforaciones, porque así sucede. Pero no solamente eso omitieron u ocultaron, ¿no? Que fue el caso de los 2, de Penilei, y el artículo de Penilei en Reforma, y el reportaje de Mexicanos y de Loret, que fue también que Baker Hughes ha tenido contratos desde muchísimo tiempo, desde hace más de 40, 50 años, y que en los gobiernos de 2012 a 2010 tuvo contratos por más de 9,000 millones de pesos. Es decir, con una cantidad, si las pasamos a dólares, como estaba en ese tiempo, el dólar seguramente no sobrepasaba con Fox los 10 pesos, tendríamos que es muchísimo más en cuanto a dólares, ¿no? Entonces, es una empresa que ha tenido por parte de Petróleos Mexicanos, ha sido proveedora de Petróleos Mexicanos durante muchísimos años. ¿Por qué? Porque es una de las empresas que está especializada en cuestiones que no tienen que tienen que ver con perforaciones, que tienen que ver con un nivel de especialización que son pocas las empresas. Baker Hughes ha tenido el contrato más amplio en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Pemex. No, ha habido contratos de más de 5,000, de 5,000, 8,000, 9,000 millones de pesos, y que se han dado para arreglar algunas refinerías y también para la exploración, que tienen también que ver con las reformas que en el 2012 permitieron este tipo de elementos de parte de esta apertura que se hizo, privatización vestida de apertura. Entonces, lo que hicieron estos 2 textos, ¿no? El de Penilei, que no se presenta como reportaje, pero se alaba como si fuera una gran investigación y reportaje, y el otro que sí se presenta como reportaje, incluso dicen que son más de 10 años. A mí, por ejemplo, a mí me queda, o sea, más de un año supuestamente se hicieron, ¿no? O sea, Raúl Olmos presume que se tardaron un año en hacer el reportaje, y Penilei en una semana descubre
algo que no encontraron ellos. Y uno también, otra gente, descubren muchas otras cosas que no encontraron ellos. Es decir, es un reportaje muy deficiente. Por eso me parece que la intención ha sido colocar ciertos elementos, ocultar otros elementos, y que es completamente falto de ética, porque también es falto de ética, por ejemplo, en esta cuestión. La pieza angular en los dos, en el texto de Penilla y en el reportaje, es Kate Louise Schilling, ¿no? Que es el supuesto contratista de Baker, ¿no? Él deja de trabajar en Baker en diciembre de 2019, cuando incluso se da la segunda modificación al contrato del cual habla Penny Lane. Y además empieza a trabajar en otra empresa, que la empresa dura ahí como 1 año y medio trabajando, porque después se va a quiebra, y no, esa empresa, que también está dedicada a cuestiones petroleras, no tiene ningún contrato con Petróleos Mexicanos. ¿Se imaginan que un contratista que tiene a José Ramón, al hijo del presidente, y que el hijo del presidente le consigue lo que quiere en Pemex, no iba a pedirle ayuda para su empresa nueva, para la empresa en la que ahí sí era el CEO, la persona de más alto, digamos, más alto nivel? Pues es absurdo que no haya pedido, que no haya utilizado. Por eso, todo son especulaciones, y esas especulaciones no son reportajes de investigación, y criticar esas especulaciones y criticar esas piezas que se presentan como reportajes de investigación no es ir en contra de la libertad de expresión, no es un ataque a los periodistas, es exigir como audiencias un mejor periodismo y una mejor investigación. Y fíjate que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador retoma algo que he venido señalando desde esta trinchera, desde este cacahuatito de Sin Censura, Jorge Gómez Naredo, esta crisis que no solamente está afectando al periodismo mexicano, sino que ha llevado a medios estadounidenses de larga historia, como el Washington Post, a contratar a Carlos Loret de Mola. Dice el presidente, y lo dice bien, el Washington Post, el periódico que con una investigación de fondo llevó al presidente Nixon a renunciar, pues es una vergüenza que tenga a Loret de Mola escribiendo cualquier barbaridad, cualquier estupidez en sus páginas, en su versión en español. Y creo que el presidente no exagera, Jorge Gómez Naredo. Sí, yo creo que los medios que conocemos como corporativos o tradicionales están viviendo muchísimos de esos medios una crisis en cuanto a la credibilidad, una crisis también en cuanto a la incapacidad a veces económica para realizar periodismo de investigación y para realizar periodismo un poco más serio. Y bueno, debemos de tener en cuenta que The Washington Post, sí, que tiene esta historia, ¿no? De varios reportajes. Yo creo que el más famoso es este del Watergate, ¿no? Que termina en la renuncia de Nixon a la presidencia de Estados Unidos. Pero por supuesto que pues, es un periódico con toda la tendencia estadounidense, que también representa ciertos intereses en Estados Unidos, y que pues parece ser que intentaron, ¿no? Porque lo intentó hacer New York Times, lo ha intentado hacer El País aquí en México, Washington Post también lo intentó, como tropicalizarse, ¿no? Como extenderse, y entonces, pues a veces como que no hay control también de calidad en este sentido con algunos de los personajes que escriben en el Washington Post en español, ¿no? Porque creo que incluso a pesar de toda esta crisis, pues hay textos que de verdadmente son muy malos de Loret de Mola en este periódico. Pero eso creo que también es como una especie de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que también aquí hay una cuestión que es como limpiarle la cara. A Carlos Loret de Mola, que tenía, bueno, la historia de este montaje, pero había salido de Televisa, estaba como un poco, era un personaje un poco olvidado, y entonces como que ciertos grupos, a mi modo de ver, no tengo certeza, pero es lo que yo infiero, a mi modo de ver, ciertos grupos pues invirtieron en él, en Carlos Loret de Mola, le pusieron ¿cómo se llama? Un portal, Latinus, ¿no? Que se empezó a ver como el portal para Estados Unidos y para México, que terminó siendo un portal muy golpista del gobierno de Manuel López Obrador. Le colocaron también a otro periodista que estaba como en una especie de decadencia, que era Broso.
y pues los hicieron como los grandes periodistas, ¿no? Como los periodistas que generaban la agenda pública, como los periodistas que realizaban las grandes investigaciones. Y creo que en esta intención es que entra esta cuestión de que Loret de Mola publique en el Washington Post. Y que es parte también de las crisis que existen en muchísimos otros medios de comunicación, crisis económicas, porque muchos de esos medios de comunicación que durante muchísimos años pertenecieron o a los periodistas o a grupos económicos relativamente pequeños, pues han empezado a venderse a los grandes consorcios, ¿no? Y entonces también están en estas grandes empresas de comunicación que empiezan a amasar muchísimos periódicos, muchísimos canales de televisión, y que, bueno, pues a veces lo menos importante es la cuestión periodística. Y además también hay otro elemento muy interesante, que es el prestigio de estos medios, ¿no? No es lo mismo que escribas, no sé, en un periódico local que escribas en el Washington Post, ¿no? Entonces eso le da como otro matiz a Loret de Mola, así como a Krause le da cierto prestigio que también escriba en ¿cómo se llama? En New York Times, y que por cierto el hijo de Krause también escribe en Washington Post. Así es, Jorge, para cerrar, híjole, a mí lo que más me lastima, debo de decirlo, viendo hacia Carmen Aristegui, es que terminen Mario Amparo Casar, los mexicanos contra la corrupción y la impunidad, siendo los defensores de Carmen Aristegui. El maestro Helio Flores, creo que fue Helio, el que publicó un grandioso cartón, una caricatura chingona, en donde se ve que Carmen Aristegui está confrontada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es AMLO contra Aristegui, Aristegui contra AMLO, y por abajo de la mesa se está burlando Carlos Loret de Mola. Ojo, que me parece una magistral caricatura de Helio Flores, y como vamos a entrevistar a Rafael Pineda Monero Rapé en unos minutos, pues mi querido Jorge Gómez Naredo, con eso cierro. ¿Cómo se está generando un debate que creo que ya nos habíamos tardado en tener por el quién es quién en el periodismo? Y creo que se equivocan aquellos que quieren ver callado al presidente Andrés Manuel López Obrador ante la calumnia o ante los medios que retoman información sospechosa, con alto contenido político. Y bueno, como nunca antes, la respuesta del presidente, porque nunca antes tal vez habíamos estado ante esta situación. Un gobierno que recorta, en muchos casos cierra la llave de la publicidad oficial a esos que hoy escupen veneno desde sus trincheras, entre comillas, periodísticas. Jorge, tu reflexión para cerrar. Sí, fíjate que ahora que estabas hablando y ahora que estaba viendo el cartón de Helio Flores, que sí le había echado un vistazo, pero no me había puesto a verlo bien, pues es claro, ¿no? O sea, la intención de la oposición, de Loret y de Mario Amparo Casars y de Mexicanos contra la Corrupción, es decir, todos los partidos políticos, todos los políticos son lo mismo porque son unos corruptos, ¿no? Entonces, es lo mismo el PRI, que el PAN, que el PRD, que Morena, y es lo mismo Andrés Manuel López Obrador que todos los anteriores expresidentes. Esa es como su función. Y lo que también están queriendo hacer, creo yo, es decir, todos los comunicadores también son lo mismo, ¿no? Y yo creo que ahí me parece que sí fue muy lamentable, que retomara un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, que difundió y que se conoció como un reportaje de Latinos, Carmen Aristegui, y después esa locución que tuvo el viernes en donde prácticamente le dice al presidente, cállese, ¿no? Es decir, usted no haga porque usted usa recursos públicos y no me venga a criticar o no me venga a decir nada. Yo creo que ahí, pues no me parece que sean las formas, porque puede uno gustar o no gustar la reacción de Andrés Manuel López Obrador, pero uno tampoco puede negar que él tenga derecho a responder y que tenga derecho también a que se abra un gran debate acerca de los medios de comunicación, y que es algo que estamos viviendo. Y bueno, ahora que aprovechando, pues aquí te quiero mandar a ti la solidaridad, ¿no? Por ese artículo que hizo Ricardo Rafael, donde prácticamente te dice que vives como jeque porque recibes millones y millones de pesos. Y bueno, también una solidaridad a Rapé, que ayer le pegaron durísimo por estas
extrañas interpretaciones que hicieron de su cartón y que a mí me pareció un cartón buenísimo, como la mayoría que tiene Rapea. Entonces, pues es parte de también linchamientos y esta libertad de expresión, pero qué bueno que tengamos las voces, ¿no? Y que podamos debatir y que tú le puedas decir a Ricardo Rafael, pues que se equivoca y que miente, ¿no? O sea, eso es, creo, parte de la radical libertad de expresión que tenemos y que me parece que es una de las riquezas que ahora estamos viviendo. Pues sí, es que con mucha facilidad mienten, que cobro y vivo como rey, dice Ricardo Rafael, cuando el que ha cobrado del gobierno ha sido él, que soy además, igual que Cuadri y que Roberto Palazuelos. Uy, eso sí calienta, eso sí calienta. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿por qué no invitamos a la gente para que te apoye en Regeneración, en Polemón, en tus diferentes espacios, en tus redes sociales, amigo Jorge Gómez Naredo? Sí, pues se está repartiendo ahora el periódico Regeneración y también lo pueden encontrar en el portal, en la página de Twitter, P-Regeneración. Yo estoy como J. Naredo en Twitter, como Jorge Gómez Naredo en Facebook y también colaboro en polemon.mx. Te mando un abrazo, Jorge. Muchas gracias siempre por compartir con la audiencia de Sin Censura. Gracias, un abrazo fuerte, querido Vicente. Cuídate. Gracias, Jorge Gómez Naredo, hablando con nosotros sin censura.